El tema que vamos a estudiar en esta mañana es buscando la unidad y el crecimiento espiritual. Buscando la unidad y el crecimiento espiritual. La iglesia en Éfeso era una iglesia grande. Si hay cap- capitales del evangelismo, por nombrarle así, tenemos Jerusalén y luego Éfeso. Jerusalén, estamos hablando en la parte de los judíos, pero Éfeso es la capital del evangelismo en Asia, porque de ahí, si ustedes leen el libro de Hechos, capítulo 19, capítulo 20, aprendemos que ahí el evangelio se expandió después de que Pablo estuvo 3 meses predicando en la sinagoga de Éfeso y luego por 3 años en una escuela bíblica de un judío llamado Tiragno. Así que la palabra de Dios se esparció, se extendió ahí desde la iglesia de Éfeso. Según Hechos capítulo 20, la iglesia en Éfeso estaba muy bien organizada, tenía muchos pastores, se nota que tenía muchos pastores, y vemos que la iglesia también estaba reestructurándose según Hecho primera de Timoteo capítulo 3. Vemos que es necesario que los pastores cumplan ciertos requisitos en primera de Timoteo capítulo 3. Ahora, vamos a ver algo de contexto para entender lo que vamos a estudiar. Por favor, acompáñeme ahí, Efesios capítulo 5, versículo, vamos a empezar, versículo 7. Lo que está sucediendo ahí en la iglesia es que algunos están viviendo doble vida, es decir, están congregándose como iglesia, pero también están viviendo una vida pagana fuera de la congregación. Es decir, probablemente el domingo, excelente, pero los otros días están viviendo una vida como paganos. Mire, capítulo 5, versículo 7. Si me ponen atención, por favor. 5:7. No seas pues participantes con ellos. Es decir, que había hermanos que estaban teniendo malas obras. Y lo que pide Pablo a la iglesia en Éfeso es que no participen con esos hermanos que están viviendo en pecado. Ahora, ¿por qué? Porque en otro tiempo, versículo 8, erais tinieblas, mas ahora sois luz. ¿Se dio cuenta? Por eso en el 11 dice otra vez, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Esas obras que estaban haciendo ciertos hermanos de la iglesia eran vergonzosas, versículo 12, porque es vergonzoso, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. O sea, son hermanos camuflados de hermanos que están viviendo perdidamente en pecados. O sea, en la iglesia en Éfeso decían, amén, hermanito, Dios te bendiga, qué gusto verte, pero en realidad en la vida estaban actuando como paganos. O sea, no había cambio espiritual. Entonces era vergonzoso las obras que ellos hacían. Hay oportunidad para un cristiano que está viviendo doble vida, por supuesto, pero que tiene que tomar una decisión. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Es decir, no debería estar viviendo así, pero está viviendo en medio de los muertos, muertos espirituales, o sea, como un pagano. Entonces, la idea es que si alguien está viviendo así y si hay algún hermano aquí que está viviendo mal, está alejado de Dios, no respeta a Dios, no respeta a su esposa, no vive una vida cristiana, no obedece a sus padres, está viviendo tal vez en homosexualismo, fornicación, pornografía, doble vida, o sea, doble vida, tiene que despertarse, o sea, tomar la decisión, despiértate tú que duermes, dice el verso 14, y levántate
Y es una decisión personal. O sea, mire, a veces las madres llegan a nosotros y nos dicen, hermanito, ¿puede orar por mi hijo para que cambie? Pues sí se puede, pero realmente quien va a salir de ese hoyo, quien va a salir de esa situación espiritual, es la misma persona. Tiene que tomar esa decisión de despertarse de ese adormitamiento, no sé cómo llamarlo, tú que duermes, dice ahí, y levántate de los muertos, y una vez tomado esa decisión, mire lo que hace el Señor, y te alumbrará Cristo, ¿sí? Ahora, es interesante también que le llama a los hermanos a vivir distinto, sabiamente. Mire, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y la gente está perdiendo el tiempo. O sea, si usted está toda una tarde en el teléfono sin hacer nada, usted está perdiendo el tiempo. O sea, si usted está todo el tiempo ahí, no, alzando el dedo de gordo, si alzando el dedito para arriba, viendo videos TikTok sin hacer nada, es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hacer. ¿Sí? Tenemos hijos, tenemos que ayudarles a que esos hijos se levanten y sean buenos cristianos. Tengo que salvar mi matrimonio si es que está en problemas. Tengo que tener buenas relaciones. ¿Sí? Tengo que estudiar la palabra de Dios para tener más conocimiento, aprovechando, dice el 16, bien el tiempo, porque los días son malos, estamos en tiempos peligrosos, es difícil la vida hoy, ¿sí? Antes tenían problemas con falsos maestros en el primer siglo, pero no había internet. Ahora hay internet, usted tiene ahí en el teléfono en la mano y usted puede cambiar su mentalidad, su doctrina aquí, rapidito en el teléfono, ¿sí? Entonces, no deben ser insensatos. Verso 17, por tanto, no seáis insensatos. Y lamentablemente, había hermanos en ese tiempo, verso 18, que se estaban embriagando con vino. O sea, abusaban del vino. El vino era una bebida en aquel tiempo como la Coca-Cola. Pero había hermanos que ellos abusaban del vino y se embriagaban. Por eso, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, cuando una persona está en el estado etílico o tomado las copas de más, ¿cómo actúa? ¿Actúa bien o mal? Pues actúa mal, hay disolución y lo que les llama es cambiar, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo uno se llena del Espíritu Santo? Hay dos maneras. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esta sería una buena traducción del versículo 19, la Reina Valera. Si usted mira ahí una traducción que diga música, está mal traducido. Si usted tiene, por ejemplo, la versión NTV, es mala traducción. Entonces, eso es lo que debemos hacer si queremos llenarnos del Espíritu, cantarle al Señor. ¿Usted quiere llenarse del Espíritu esta mañana? Pues escuche la palabra de Dios, se va a llenar. Cántele al Señor, se va a llenar del Espíritu Santo. Esa es la forma de llenarse. Ahora, si usted se da cuenta, en el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Para poder someterse y tener esa humildad de sujetarse a los demás, aunque no piensen igual que yo en algunos aspectos de mi vida, por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio, pues hay a veces diferencias de pensamiento, ¿no es cierto? Eh, yo quiero vivir acá, yo quiero vivir acá. Este color no, este color sí. Me gusta esto, a mí no me gusta esto. Hay diferencias, ¿no es cierto? Debemos aprender a someternos unos a otros, pero en el temor de Dios. Pero para poder someternos, les quiero invitar a mirar el capítulo 4, porque vamos a hablar, como les dije al principio, de la unidad y el crecimiento. ¿Sí? Mire, usted tiene problemas con relacionarse con las demás personas, por ejemplo, en el trabajo o en la familia. Usted tiene problemas, pues tiene que poner mucha atención a este estudio bíblico. Dice el capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Alguien dirá, ¿quién escribe esto? Pues escribe el apóstol Pablo. ¿Dónde estaba?
estaba preso. Pablo probablemente no se dio cuenta el tremendo trabajo que hizo, porque él escribió todas las cartas paulinas y él hizo 4 viajes misioneros. Entonces, Pablo empezó a hacer viajes misioneros, ayudando a las iglesias, estableciendo ancianos, corrigiéndoles deficiente. Tremenda obra de Pablo, muchos viajes misioneros. E iba a hacer muchos más. Estaba previsto el viajar a España, donde fue Jonás, a Tarsis. Entonces, él quería viajar y predicar la palabra de Dios en todo lado. Pero el Señor le dijo, no, a Roma. Y en Roma preso. Entonces, este hombre de Dios, que era muy activo, encerrado en un cuarto de una prisión, que dijo, ¿cómo ayudo? ¿Cómo ayudo a mis hermanos? Cartas. Y por eso tenemos las cartas. Tenemos las cartas de la prisión. Entonces, él escribió estas cartas para nosotros. Por eso dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Es decir, yo estoy aquí en esta condición de preso y yo quiero, de parte del Señor, decirles a ustedes que anden, o sea, que vivan de forma digna. O sea, un cristiano tiene que vivir dignamente, ¿sí? Una buena pregunta para nosotros sería, ¿somos dignos? ¿Somos dignos? Porque es una vocación ser cristiano, ¿sí? Es un llamamiento según el versículo 1. Ahora, le voy a mostrar 3 aspectos importantes en el versículo 2. O sea, si usted quiere crecer espiritualmente y estar unidos con los hermanos, 3 aspectos importantes. Primero, número 1, versículo 2, con toda, ¿qué dice ahí? Humildad. ¿Qué significa la palabra humildad? La palabra humildad no significa pobreza. Sí, a veces la gente confunde la palabra, dices que somos humildes, somos pobres. Bienvenido a mi humilde casa, bienvenido a mi humilde mesa, bienvenido, va a comer mi humilde comida. No, no se refiere a eso. A veces en la Biblia se refiere, pocas veces, pero se refiere a eso. Pero la palabra humildad significa el carácter. Tiene que ver con la capacidad que uno tiene de aceptar el error. Tiene que ver con la capacidad que uno tiene de aprender. Es como cuando usted está en su hogar y usted se equivocó, o sea, dijo algo que no debía decir. Le dijo a su esposa algo que no debía mencionar. Se equivocó. Le hizo sentir mal a su esposa. ¿Cuál es la humildad? La humildad es la capacidad de decir, sí, mi amorcito, me equivoqué, perdóneme. O sea, el que no es humilde acepta el error. No, el que no es humilde es perfecto. No se equivoca. Todos se equivocan menos esa persona. Entonces, Dios nos llama, hermanitos queridos, a ser humildes, a aceptar los errores. Imagínense, ¿cómo voy a arreglar las cosas si no acepto que están mal? Generalmente la gente que no es humilde no arregla nada. O sea, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque piensa que todo el tiempo está bien. Si usted cree que no tiene ningún problema, si usted cree que no se equivoca, si usted cree que no falla en nada, usted no cambia. Le doy por firmado. Usted no va a cambiar nunca, 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 nunca. Entonces, primer paso es ser humilde, hermanos. Humilde para aceptar el error, para cambiar de mente. Porque esa es la idea, hermanos. Si ustedes se fijan muy bien en el versículo 23 del capítulo 4, ¿qué tengo que renovar? ¿Qué tengo que renovar? El espíritu de mi mente, ¿sí? Porque si yo no cambio la mente, tengo problemas. Y mire el capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cuál es el problema de los otros gentiles? Que andan, ¿en dónde? En la vanidad de su mente, es decir, su mente no les ayuda a crecer, su mente no les ayuda a cambiar, su mente no le ayuda a relacionarse con los demás, su mente no le ayuda a ser humilde. Entonces, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que necesitamos cambiar esa actitud, ese carácter. Ese carácter es muy importante cambiar. Mire,
Si usted decide esta mañana cambiar su carácter, le va a ir bien en su trabajo, le va a ir bien en su matrimonio, le va a ir bien en su familia y por supuesto en la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo una buena actitud. Amén. ¿O ¿Cómo estamos con el carácter? Yo aprendí hace unos meses que, por ejemplo, en Centroamérica, en México, cuando habla de una persona que no puede controlar sus emociones, le dicen mecha corta. Entonces, acá no se utiliza esto, pero les explico. O sea, piensen en una bomba, unos explosivos, y todo explosivo tiene una mecha. Entonces, usted tiene que hacer la mecha larga para explotar, ¿no es cierto? Esos explosivos. Entonces, usted al final enciende y espera, ¿no? Espera, cuenta 20, 30 y hace el conteo regresivo, ¿no? 10, 9, 8, 7 y explota, ¿no es cierto? Entonces, a los que no tienen control de sus emociones le dicen mecha corta, porque rapidito explota. ¿Sí entienden la alegoría? Entonces, hay quienes probablemente aquí que ni siquiera tienen mecha. O sea, de una, ¡pum!, explota. Y eso es un problema, hermanitos. O sea, tenemos que aprender eso para llevarnos bien con los demás, principalmente en el matrimonio. Principalmente en el matrimonio. O sea, imagínese, usted tiene un día cansado. Le hicieron tener iras los clientes groseros afuera, ¿no es cierto? Los compañeros de trabajo le hicieron sentir mal, fueron injustos, usted va enojado, o sea, no le fue bien el examen en el colegio, en la universidad, yo no sé qué está haciendo usted, pero usted tuvo un día pesado y difícil. Y además de eso, llega a la casa y estar enojado con la esposa. ¿Tiene sentido? No tiene ningún sentido. Entonces, hay que ser humilde. Si usted, marido, le dice, vea, la esposa dice, ve el calzoncillo, está ahí en la ducha, recoja el calzoncillo, ponga en la lavadora y no se haga problema, hermano. Y la hermana también, dígale, tenga las palabras, comuníquese y va a solucionarse el problema. Eh, Tenemos que tener esta actitud, número uno, humildad. Número dos, ¿cuál es la otra? Mansedumbre, van unidas. Siempre humildad va unida con mansedumbre en la Biblia, porque yo no puedo ser humilde si no soy tranquilo. La palabra mansedumbre aquí es muy interesante porque en el griego significa dulzura, dulzura. O sea, todo cristiano tiene que ser, como dirían los jóvenes en mi tiempo, buena nota, ¿sí? No sé cómo le dicen ahora, chéveres, cool, ¿sí? Pero el cristiano tiene que ser buena gente, o sea, tranquilo. El cristiano tiene que vivirle bonito la vida, no por todo enojarse, por todo reaccionar mal, no por todo portarse mal. O sea, uno como cristiano tiene que aprender a ser manso, tranquilo, ¿sí? ¿Cómo se demuestra que uno es buen cristiano? Pues con el carácter. El pastor Santiago en la carta de Santiago dice que nosotros demostramos la santidad con el carácter, cómo tratamos a los demás. ¿Cómo es usted con los demás? Yo quisiera hacer una pregunta, así más aplicativa. La pregunta que yo le haría a usted es, ¿cuántos amigos tiene? ¿Con cuántas personas usted se lleva bien? Si usted tiene muchos amigos, probablemente usted sea tranquilo. Pero si usted tiene poquitos amigos, probablemente usted le caiga mal mucha gente y no les aguante a nadie. Y pasa por ahí por el espejo y se ve y también no le aguanta ni siquiera a usted mismo. Entonces es un problema eso. Y debemos aprender, hermanos queridos, a tranquilizarnos esas emociones desbordadas, a pensar mucho, como dice Santiago en su carta, dice, sean prontos para oír, tardos para irarse, tardos, ¿no es cierto?, para hablar. Y ese es el proceso, hermanos queridos. Amén. Cambiar esa reacción que tenemos con los demás, mansedumbre.
ser tranquilos. Piénsele muchas veces, hermanos. Y cuando dice eso, Santiago dice, porque si usted actúa así, ahí no obra la justicia de Dios. Es decir, usted puede ser la mujer y el hombre más inteligente que existe. O sea, inteligentísimo, sabio. Pero si usted tiene iras y toma decisiones, le va a ir mal. Garantizado es. O sea, aprendamos, hermanitos queridos, a tranquilizarnos en momentos difíciles, a tranquilizarnos cuando hay problemas. Viene alguien a explicarle y usted sabe que se equivocó y usted sabe que está mal. Le quiere explicar y sigue hablando esa persona con usted y usted no le deja ni siquiera continuar hablando, va a tener problemas con las personas. Y ese problema va a ser más grande aún. Hay que aprender a escuchar a las demás personas, escucharles, tardos para hablar. Y ya nos hablan todo y nos da iras. Por eso el texto dice tardos para enojarse. Entonces, nunca tome decisiones enojado. Luego dice, el tercer punto en el versículo 2 que yo les mencionaba, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Generalmente las personas, los seres humanos, somos muy orgullosas de naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque siempre estamos probablemente a la defensiva, todo el tiempo. Y está bien, yo creo, por los problemas que hemos tenido, por las dificultades, siempre estamos a la defensiva, ¿no? Porque ya me hicieron esta alguna vez y alguna vez, ¿no es cierto? Entonces uno deja de confiar en la gente, porque el hombre hace daño. O sea, entonces uno siempre está a la defensiva y siempre uno piensa que uno es el que soporta. No sé si se ha dado cuenta de eso. O sea, uno piensa que está soportando a los demás, pero esta mañana yo le pido que se ponga en el otro lado, que es muy probable que a usted le estén soportando. O sea, que no sea el problema a los demás, que probablemente el problema sea usted, que probablemente a quien le están soportando es a usted. Póngase a pensar en eso. ¿Y sabe qué? Si usted logra entender eso y aplicarlo en su vida, va a solucionar los problemas de matrimonio y va a solucionar los problemas con las otras personas en el trabajo, porque uno baja la guardia. Y cuando uno baja la guardia y dice, sí, en realidad puedo que me equivoque, ya, estamos en un paso, puedo que me equivoque. Pero si usted dice, sí, me equivoqué, ganamos. Volvemos al texto capítulo 4 versículo 2 con humildad y mansedumbre. Entonces, probablemente a mí me están soportando. Entonces, yo tengo que cambiar mi carácter, mis relaciones con los demás. Pero ¿cómo? ¿Cómo debo soportar a los demás? ¿Cómo? Con paciencia. Y esto es difícil porque la palabra, podría traducirse aquí, la palabra paciencia como eh, largura de ánimo, o sea, longanimidad. Es decir, tener el mismo ánimo ahorita, o sea, está alegre, ¿no? Y le cuentan algo, seguir alegre. Está bien, le cuentan algo y seguir bien. O sea, a eso se refiere. Y yo tengo que aprender a controlarme, hermanos, y tener paciencia. La paciencia es la capacidad de esperar. Por eso a la gente en el hospital, ¿cómo le llaman? Pacientes. ¿Qué están haciendo ellos? Esperando. ¿Y esperando qué? Mejoría. En este caso, usted está esperando el cambio en otras personas. Está esperando que se mejore la relación en su matrimonio. Está esperando que mejore la relación en su trabajo. Paciencia. Pero viene lo más difícil, porque todos nosotros queremos cambiar el carácter, cambiar nuestras emociones, ser más mansos, más tranquilos, más humildes, y, y cuesta a veces. Hay gente muy tóxica, hermanos.
Lamentablemente hay personas muy tóxicas y es difícil tratar a ciertas personas. Aquí viene otra palabrita, el amor. Entonces debemos aprender a hacer todo esto con amor. ¿Qué significa eso? Le voy a explicar muy bien. Si usted es casado y tiene hijos, ¿sí o no que los hijos hacen tener iras? ¿Ah? Cuando Abigail está callada, alguna monería está haciendo. ¿Sí? Llegamos y toda la cara blanca o alguna cosa. Pero ya van creciendo, yo creo, y Dios me permita ser un buen padre cuando sea más grande. Eh, ya hacen otras cosas que son difíciles y duras para nosotros. Probablemente está cometiendo algún error grave, está con una chica que no le conviene, que no debe, está administrando mal el dinero, está haciendo algunos problemas, probablemente tiene problemas con el alcohol o alguna otra cosa. Difícil, ¿verdad? Difícil criar hijos. Pero cometen errores y los perdonamos. Cometen equivocaciones y otra vez, ¿qué hacemos? Les damos otra oportunidad. Y se pueden equivocar 70 veces 7 y 70 veces 7 nosotros como padres, ¿qué hacemos? Les perdonamos y les ayudamos y les guiamos y nos hicieron perder mucho dinero porque chocaron probablemente el carro, porque se gastaron un dinero que no debían gastarse, se endeudaron y tocó pagar la tarjeta del papá, la mamá, o se robaron algún dinero que no era de ellos. No sé, los padres tienen muchos problemas con los hijos, o los hijos tienen problemas, o tal vez con las esposas de los hijos, ¿no es cierto? O inmadurez, imagínense, no quiere trabajar, no quiere ir a estudiar, no quiere, como dice la canción, ¿no? Entonces, no quiere trabajar. Entonces es problema, pero que el padre, ¿qué hace? ¿Qué hace el papá? Y la mamá le dan otra oportunidad. ¿Por qué? Por una palabra mágica que se llama amor. Es la palabra que el Señor nos ha enseñado a hacer cuando envió a su propio Hijo a morir en la cruz para salvarnos. Pues por amor rescata a una persona vaga, drogadicta, a un irresponsable, a un homosexual, a un alcohólico. Le rescata el Señor por el puro amor. Imagínense, es el carácter de Dios. Es el tremendo carácter de Dios que tiene con nosotros. El tremendo carácter de Dios que estuvo con Judas en la mesa y con Pedro que le iba a negar. Aún así los lavó los pies, aún así los sirvió, aún así estuvo con ellos hasta el final. ¿No le parece tremendo carácter del Señor Jesucristo? Y dice ahí el texto que nosotros debemos aprender a soportarnos con paciencia unos a otros, pero en amor. Nos peleamos con hermanos, dice, ya desen la mano, le dice el pastor o el evangelista o alguien espiritual que les está corrigiendo, desen la mano, ya tienen que llevarse bien, se dan la mano. Ya le di la mano, dice, ¿no es cierto? Se ha solucionado ya, pero con amor. Ahí está el chiste, ahí está lo que el Señor nos está pidiendo. Si puedo hacer esto, si puedo aprender a cambiar mi carácter, soy humilde, soy manso, aprendo a soportar a los demás, tengo paciencia, tengo amor, estoy listo para el versículo 3. ¿Para qué? Solícitos en guardar la unidad del espíritu. Y mire, es interesante que la unidad no es de un hombre, o sea, no dice la unidad del predicador o la unidad del evangelista o la unidad de los pastores. ¿Qué dice el texto? ¿La unidad de quién? Del espíritu, porque el espíritu vive en cada uno de nosotros. O sea, al espíritu le gusta que nos abracemos, que nos querramos, que nos amemos. Eso le gusta al Espíritu Santo. Le gusta que los matrimonios no se separen, que estén unidos.
Entonces, por eso, cuando yo estoy más unido a Dios, voy a estar más unido a mi esposa. Esposa, esposo, Dios. Entre más me acerco a Dios, estoy más unido a mi esposo y mi esposa. ¿Se dio cuenta? Entonces, hermanitos queridos, si yo quiero tener unidad, necesariamente tengo que ser humilde, tengo que ser manso, pero estar dispuesto, por eso significa la palabra solícito, dispuesto a tener unidad del espíritu. Resultado de la unidad, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser el resultado? Un vínculo. ¿Sí? El resultado va a ser un vínculo, una relación, llevarse bien con los demás, vínculo, pero un vínculo de paz. Qué bonito es tener paz, ¿no es cierto? Que llegar a la casa, llegar a su lugar favorito, a su cama, a su sofá, a su estera, yo no sé a dónde le gusta, a su hamaca, pero llegar y tener paz, tranquilidad. ¿Cómo se logra? Cambiando. Manso, humilde, solícito, soportando a los demás. Amén. Y hay cosas que nos unen. ¿Cuáles son? Es un cuerpo. Versículo 4, el cuerpo que es la iglesia. Somos miembros de un solo cuerpo. Y usted se da cuenta otra vez la palabra un cuerpo. ¿Sí? El prefijo le llaman, ¿no es cierto? En gramática, prefijo un cuerpo. Luego dice un espíritu. Ese es el Espíritu Santo. O sea, eso es la unidad. Tenemos un mismo espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza usted que viene a la iglesia? ¿Cuál es su esperanza? O sea, aquí, ¿cuál es la esperanza cuando usted viene a congregarse? ¿Con qué esperanza viene? ¿Está difícil? O sea, toda la iglesia tiene una sola esperanza. ¿Cuál sería mi esperanza? No una hermana que se llama Esperanza, ¿no? Aquí está mi esperanza, dice, ¿no? No esa esperanza, ni acá arriba la esperanza. Allá es mi esperanza, dice, ¿no? No, hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? El cielo y la vida eterna. Mire, usted trae a sus hijos acá a la congregación, usted trae a su familia acá en la congregación con la esperanza de ir al cielo, hermano. O sea, está bien que usted quiera que su hijo sea ingeniero, doctor, abogado, lo que sea. Excelente. Tiene maestría, excelente. Tiene un PhD, excelente. Felicitaciones, qué bueno. Pero ¿de qué me sirve que mi hijo sea que le digan el doctor, el abogado, si no va a ir al cielo? ¿Tiene sentido? No, entonces en la iglesia nosotros buscamos el cielo, la esperanza de ir al cielo. Esa es nuestra esperanza. Entonces, cuando una persona tiene otro tipo de esperanza diferente a esta, pues no va a poder llevarse con los demás. Le va a costar. Amén. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ir al cielo, ir al cielo. Amén. Luego dice ahí, esperanza de vuestra vocación, es decir, hay que cambiar la vida para poder ir al cielo. Versículo 5, autoridad. Versículo 5, un Señor. Aquí, ¿quién tiene autoridad en Pilanquí? No tienen los predicadores ni los pastores. ¿Quién tiene autoridad en Pilanquí? El Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya no va a haber problemas de quién quiere estar primero, porque Jesucristo es la autoridad. Luego dice una fe. La palabra fe aquí se traduce mejor conocimiento. Es decir, que la iglesia tiene un conocimiento. Es decir, todos estamos de acuerdo con el mismo conocimiento. Si alguien tiene otra doctrina, no le va a ir bien aquí. ¿Por qué? Porque está con otra doctrina, otro pensamiento. Entonces su pensamiento siempre le va a hacer cambiar a los demás, porque tiene otra doctrina.
Entonces nos une, nos fortalece, ¿qué? La doctrina. ¿Qué más? La forma de salvación, un bautismo. Todos somos bautizados. Todos entramos a Dios por la misma manera. Todos nos hemos convertido y lavado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todos llegamos a las aguas del bautismo con arrepentimiento, queriendo cambiar para tener una nueva vida. Si hay alguien que ha estado escuchando la palabra de Dios en esta mañana y quiere cambiar de vida, necesita ser limpiado con la sangre de Cristo. Entonces, hay que sumergirle en agua, porque eso significa bautizo, viene de batizo en griego, que significa sumergirse. Entonces, una persona sumergida, bautizada, muere al pecado, pero cuando sale del agua es resucitada juntamente con Cristo. Lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27, dice que somos hijos de Dios, porque nos hemos revestido de Cristo. Entonces, si hay alguien que quiere bautizarse, ha tomado la decisión, por favor, al final del estudio se acerca y le bautizamos. Lo hacemos pronto, es fácil, llenamos el agua. Aquí se llena en un minuto, todo eso es muy fácil, hermanos. Ahora, dice el texto, y con esto voy a terminar, tremendo lo que dice el texto, y es teología pura. La palabra teología, no se asuste, no es una ciencia difícil de entender. Teología, teo, Dios, logía, ciencia, conocimiento de Dios. La teología es amor a Dios, conocer a Dios. Y aquí vamos a conocerle un poquito a Dios. Dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos. Ya, aquí va a hablar de Dios. Identifique, por favor, mientras yo leo de quién se trata, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El cual es sobre todos. ¿Cuál sería aquí? Sobre todos. El Padre. Y por todos. ¿Quién sería aquí? Por todos. ¿Quién intercede por nosotros? Jesucristo. Y en todos, ¿quién está en nosotros? El Espíritu Santo. Es decir, ¿quién nos une? Nuestro Dios eterno, nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos une en esta unidad. Así que en esta mañana hemos presentado este estudio bíblico para estar más unidos y para crecer espiritualmente. ¿Sí? Necesitamos ser humildes, necesitamos ser mansos, necesitamos soportarnos unos a otros en amor y estar dispuestos a estar unidos. El Señor les bendiga grandemente, hermanos queridos. Que Dios les bendiga y Dios nos guíe en esta vida a seguir adelante.